Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, santos, bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios, como todos los martes, en punto de las 4 de la tarde. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio, que como ya conoce, por 60 minutos vamos a estar hablando de cuestiones de economía, de finanzas, a lo mejor de educación financiera, ¿no? Mi nombre es Manuel García y bueno, pues le doy la bienvenida en este espacio, como le decía. En realidad, en esta tarde, con bastante viento, ya se empieza a notar que viene el cambio de estación, ¿no? Pues es algo normal en esta temporada que pues comenzamos con las tolvaneras y que siguen así pues hasta casi finales de Semana Santa, ¿no? A lo que ya vendría siendo los días santos. Entonces, pues ya es algo, pues, cotidiano, o bueno, no es cotidiano de todos los días, pero es sí usual en esta época del año. Así que si va por la calle, de verdad, conduzca con mucho cuidado. Los vientos están fuertes. En el caso de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mandaron a todos los alumnos del turno de la tarde, bueno, los que tenían clases a partir de las 4 de la tarde, los mandaron a sus casas y van a estar en línea recibiendo esta educación. No quiere decir que no haya habido clases, sino simple y sencillamente que se trasladaron a modo virtual, ¿no? A modo remoto, como se le conoce. Para precisamente, pues, tiene este tipo de instrucciones tiene dos propósitos. El primer propósito, obviamente, es salvaguardar a los estudiantes y también a los profesores de andar en situaciones que pudieran ponerlos en riesgo, sobre todo más a estudiantes que pueden estar viajando a lo mejor en rutera o en transporte público y los hacen más vulnerables a este tipo de inclemencias. Eso por un lado, pero también por otro lado, bueno, también desahogar un poco las avenidas. Notará si anda en la calle que hay menos tráfico del usual, precisamente porque también la universidad es un importante generador de tráfico, especialmente por la zona donde se encuentran los institutos, ¿no? Pero bueno, el día de hoy pues ya dieron la instrucción, no hay tanto tráfico porque los alumnos pues están en sus casas y de todas maneras, si usted anda circulando, hágalo con mucho cuidado, ya sabe las recomendaciones con fuertes vientos, no se estacione donde hay árboles o donde pudieran haber a lo mejor algún anuncio panorámico que tenga pues dudosa mantenimiento, que lo vea sobre todo viejo o lonas, porque con estos vientos pueden pues simplemente desprenderse, ¿no? Y generar algún tipo de accidente que no queremos que ocurra. Ya va bajando, parece ser que estos vientos acaban en una hora y media, es lo que se espera, al menos lo que dicen los reportes meteorológicos, pero bueno, pues no está de más que se tomen estas precauciones. El día de hoy vamos a tener un programa y vamos a hablar de unos fenómenos que se tienen. El INEGI liberó hoy, siempre digo yo que libera las cifras, por ahí Luis me dice que no es que libere, sino que pues publica, ¿no? las cifras, en este caso del indicador oportuno del consumo privado. Y ese indicador del consumo privado, bueno, pues nada más para ponerlo al tanto, habla precisamente de este consumo interno. El consumo interno es ese consumo que nosotros, los ciudadanos, o los
miembros de una comunidad, para no decir, vamos a decir ciudadanos, porque pudiéramos hablar de Ciudad Juárez y el consumo interno es todo lo que los juarenses compramos en Ciudad Juárez. En este caso, el consumo interno de México es todo lo que los mexicanos compramos precisamente dentro de nuestro país, y no lo estamos demandando en el extranjero. Se vislumbraba, dado que el dólar está en uno de los peores momentos de su historia, está de capa caída el dólar. Bueno, pues es usual cuando el dólar está tan bajo y es tan buen precio que tiene, sobre todo en la cotización, que normalmente se compre más cosas desde el extranjero, se importen más productos, se consuman más bienes que vienen de fuera y se relegue un poquito las compras al interior del país. En este caso, el INEGI pues hace, obviamente, dentro de sus contabilidades, una contabilidad que se llama el consumo privado y mide precisamente este consumo, ¿no? Le comento que es importante este consumo porque en realidad el consumo privado importa porque nos va dando pues más o menos una idea de cómo va funcionando nuestra economía y cómo va aportando precisamente este consumo al sostenimiento de esta economía que es la de nuestro país. Entre las cosas, le voy a mencionar algunos de los beneficios que pudieran tener cuando consumimos obviamente al interior. Hay muchos, pero el principal es que cuando consumimos obviamente al interior hay más empleo y se utiliza mejor la capacidad instalada de los comercios, restaurantes, transporte, servicios, etcétera, no todo aquel que le va a estar dando algún tipo de servicio. También hay mayor incentivo para que las empresas formales pues expandan, que tengan un crecimiento, que compitan obviamente entre sí, lo que a la larga se va a traducir en una variedad de mejores precios, mejor calidad al consumidor y también mejores opciones de trabajo para las mismas personas. Es al final un círculo virtuoso el que se va dando y por otro lado también hasta el gobierno sale ganando porque hay una mayor recaudación tributaria sin necesidad de subir tanto las tasas de impuestos. Simplemente con esta parte del consumo gravado que tenemos, que todo el mundo lo conocemos y hasta lo padecemos, que es el famoso IVA. Aquí ya sabemos que en la zona fronteriza, en algunos casos, no siempre, en algunos casos es del 8%, dependiendo obviamente de quién esté dando el servicio, pero que usualmente lo tenemos a un costo o una tasa del 16%. Pero esos beneficios son los que tienen. En los meses anteriores, vamos a decir unos 6-7 meses, el principal motor, o el que estuvo sosteniendo por algún tiempo la economía de nuestro país fue precisamente este consumo interno o este consumo, vamos a decir privado, que les van a estar mencionando a lo mejor en palabras del INEGI, y que sirvió precisamente a que todavía la economía mexicana tuviera cierto dinamismo, más allá de las caídas que estaban presentándose ya en las exportaciones. Y de esto sirvió pues precisamente para solventar un poquito esa caída de exportaciones, ayudó a mantener ese dinamismo económico. Bueno, pues el INEGI hoy publica cómo se comportó este consumo en los meses de diciembre y enero, y se esperaba una caída. La verdad es que esperaba pues un descenso. Ya ve que todos los indicadores en estos momentos se nos están mostrando pues hacia abajo. En realidad no es algo tampoco nuevo, es algo que se esperaba, que ya sabíamos que venía estos descensos. Sin embargo, pues todavía no estamos en descensos fuertes. Bueno, pues resulta que este indicador que publica el INEGI el día de hoy y que va a publicar en la siguiente hasta el 19 de marzo, para que vea que es periódico, bueno, pues hay un incremento interanual. O sea, es decir, que diciembre del 2025 contra diciembre del 2024 hubo un crecimiento de 4.5%, bastante bueno. La verdad es que sí, no termina por sorprendernos. Y en el caso de enero, la variación que se tuvo de enero del 2026 contra el del 2025, pues fue de 4.4, o sea, es decir, que ahí la llevamos. Y la verdad es que, bueno, tal vez no hubiera sorpresas en la variación de diciembre,
Diciembre es un mes bueno, obviamente también se contrasta contra un muy buen mes, que es el del 2024. Diciembre siempre hay ventas, ¿no? Entonces sí estamos comparando entre iguales, pero usualmente la economía pues se nos aletarga un poquito, ya saben, en enero, que estas cuestas de enero que duran hasta marzo últimamente, ¿no? Bueno, pues también hubo ese crecimiento, lo que pues indica que a pesar de los pesares, bueno, pues el país todavía está moviéndose y está moviéndose económicamente y lo está haciendo pues con buenos números, ¿no? A ver qué tal se mantiene. Hay que reconocer que también este es un indicador oportuno, es decir, que se hace a partir de informaciones previas, no tienen los definitivos, para eso obviamente se hacen los trimestrales, pero por lo pronto lo que nos está mostrando al menos este mes, o sea, el de enero y obviamente también diciembre del año pasado, es que la economía pues todavía estaba resistiéndose a esos exabruptos que ya se decían o que ya se mencionaban de la recesión o de por lo menos el estancamiento que ya presentaban algunas áreas como precisamente las exportaciones, ¿no? Que andan un poquito más de capa caída que lo que tiene este consumo interno que se da. Ahora, dentro de los datos, vamos a decir, generales que siempre le damos, habrá notado que el dólar pues sigue en las mismas, o sea, es decir, tenemos todavía un peso fuerte, un peso fuerte que está cotizando a nivel nacional a 17,13. Realmente algo que todavía pues había sorprendido a algunos. Ya sabemos que el dólar pues se movía y de repente pues volvía a la mejor a retomar estos números y luego de repente otra vez se movía, pero realmente no ha salido de esta escala de 17, 18 pesos. Difícilmente lo estamos viendo en 19. Vamos a ver cómo se comporta a lo largo del año. Al final del día ya sabe que esto es pues un volado de andar adivinando la cotización peso dólar, sobre todo cuando se hace a mediano y a largo plazo, ¿no? Pense mediano a lo mejor de aquí a octubre y largo plazo a lo mejor a 1 o 2 años, ¿no? Eso sí ya es cosa de brujos, no necesariamente de economistas, y más sobre todo con los vaivenes políticos que a veces estamos teniendo. Pues bueno, entre otras cosas, mire, el tema que quería tocar hoy, después de haber ya dado estas noticias que estaban publicándose hoy por parte del INEGI y que yo creo que son buenas, al final del día es algo bueno, es algo que debiera alegrarnos, o sea, que dentro de todo este pesimismo que hemos estado viviendo en los primeros meses, las primeras semanas del año, al menos vemos que todavía el consumo va todavía, no necesariamente en el mismo ritmo que tiene el ánimo de los empresarios, que habían dicho que esperábamos un año un poquito pues más aletargado, ¿no? Pero bueno, ahí va. Y le quería platicar el tema de hoy acerca de esta burbuja de inteligencia artificial. Mire, le pongo en contexto de esta situación, porque es un tema de verdad interesante. Todavía se están dando ahí algunos discusiones, sobre todo en Estados Unidos, en las bolsas en Estados Unidos, si quién tiene la razón, si al final es una burbuja lo que está ocurriendo en los mercados con las acciones de las empresas que cotizan y que se dedican a la inteligencia artificial, o que sí está realmente justificado ese incremento que han tenido en los últimos años. Y resulta es que en los últimos 2 años las acciones que están ligadas a la inteligencia artificial en los Estados Unidos han vivido un gran boom que ha tenido unas subidas extraordinarias, convirtiendo incluso empresas como la que vamos a hablar hoy en una de las empresas que históricamente se convirtió pues en las primeras de ser de $1 billón, con un valor de $1 billón. Pero bueno, esto lo vamos a comentar después de estos comerciales. Vamos a un corte y regresamos a este tema. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional
es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado, el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas. No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado. Te esperamos. Ser socio IMEF es un privilegio. Me ha dado la posibilidad de crecer profesionalmente, de conocer que en México hay muchos Méxicos financieros y económicos, de conocer a través de los ojos de sus socios la razón social de IMEF, emitir información técnica, financiera, económica, objetiva, ordenada y concreta, que permite medir el crecimiento de México. Ser socio IMEF es un orgullo. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios y le comentaba antes de irnos al corte comercial, estábamos hablando de las acciones que se están vendiendo hoy en día referente a los mercados de las empresas que de alguna manera están vinculados a la inteligencia artificial y que ya empezaba a hablarse, bueno, ya tiene cierto tiempo en que se hablaba que viven una burbuja, ¿no? Que tenían unos precios exagerados estas acciones en el momento en que estuvieran cotizando en la bolsa. Y bueno, le decía que antes de irnos al corte, que estas empresas, pues para ponerlo en contexto, han tenido unas subidas extraordinarias, sobre todo unas cuantas empresas que son empresas líderes y que tienen unas valoraciones muy altas al nivel de mercado, hasta el punto de que muchos analistas ya empezaron a hablar abiertamente de la burbuja de la IA. Sin embargo, el núcleo, vamos a decir, del fenómeno de estas empresas se concentra en unas empresas muy focalizadas, no son en la totalidad, que tienen beneficios reales muy fuertes. Particularmente hablamos de Nvidia. Nvidia es la empresa que hace los chips, estos chips que utiliza su computadora. Muy probablemente la computadora que esté utilizando haya sido o esté funcionando con chips de Nvidia, pero esos chips obviamente no solamente son los únicos, sino estamos hablando de los chips especiales que utilizan los servidores con los cuales trabaja la inteligencia artificial y que son un poco, obviamente, más sofisticados y más caros, ¿no? Son un poco diversos a lo que normalmente conocemos como el chip, y que también ya ha sido foco de discusiones entre China y Estados Unidos acerca de quién puede producir y quién quiere producir. Hay que recordar que incluso antes de que Trump entrara
al poder, el gobierno de Biden había prohibido expresamente la exportación de esos chips a algunos países, entre ellos estaba México, que no podían estarse fabricando ciertos componentes o enviar esos chips a México porque eran de interés nacional. O sea, así a ese nivel están esos chips. Y pues bueno, obviamente las valuaciones que se hicieron sobre esta empresa han ido incrementándose de una manera, pues, ¿qué le puedo decir? Si hubiera invertido, maravillosa, pero como desde fuera uno lo ve, pues escandalosa, ¿no? Entonces eso pone a veces las alarmas de decir, bueno, no están sobrevalorando los precios de esas acciones, o simple y sencillamente están viendo algo que nosotros, el resto de los seres humanos, no vemos, ¿no? Y le decía, estas empresas como Nvidia, pues tienen esa circunstancia, pero también hay muchas empresas dedicadas a la inteligencia artificial que están también dentro de esta zona especulativa con estos ahorradores y además inversionistas, donde están abundando empresas que son exageradamente caros. Estos precios altísimos y que la empresa todavía no está dando dividendo y que no parece ser realmente una empresa que tenga el potencial para tener los valores que están teniendo. Entonces, hasta este momento los resultados en algunas de ellas son débiles y sobre todo de alta volatilidad. Pero déjeme, le explico antes de pasar precisamente este tema de qué es una burbuja, le explico también la complejidad de esto. Normalmente, en términos sencillos, cuando en economía se habla de burbuja, es cuando el precio de algunas acciones o de las acciones de un mercado en particular suben mucho más rápido que los beneficios reales de la empresa. O sea, es decir, una empresa a lo mejor empieza a generar el 5% o 10% de beneficios y resulta que su acción se elevó un 20 o un 30%. Eso empieza a darnos ya indicios de que puede estar sobrevalorado el precio de esa acción y que estemos pagando una acción que al final del día no vamos a poder vender en un precio similar al que la compramos, sino que vas a estar a lo mejor tú asumiendo una pérdida al querer vender esa acción porque no va a alcanzar los precios que se tenían, ¿no? Entonces, normalmente el precio de estas acciones se ve influenciado o vamos a decir alterado por las expectativas y a veces pues el entusiasmo, ¿no? Que a veces son difíciles de justificar. ¿Por qué? Porque al final es una percepción, no es algo, un valor intrínseco que tenga necesariamente esa acción, sino simplemente es un valor que el comprador le está viendo al emocionarse o creer que esa acción va a estar subiendo de precio porque pues la empresa que la tienen es magnífica, ¿no? Y le recuerdo, porque por ejemplo cuando surgió DeepSeek, ya allá yo creo que más o menos un año, tal vez un poco más de un año, las acciones precisamente de Nvidia cayeron y de muchas empresas de inteligencia artificial cayeron fuertemente porque resulta que DeepSeek ocupaba menos tecnología de la que estaba produciendo a lo mejor los chips de Nvidia, por un lado, pero también por otro lado decían que los chinos habían desarrollado herramientas de inteligencia artificial a un costo muchísimo más bajo, lo que ponía en duda de que realmente las empresas americanas supieran bien a bien lo que estaban haciendo, y entonces empezaron a rumorar que pues las acciones no valían lo que decían que valían, porque con menos dinero se podía hacer o desarrollar empresas como este tipo. Bueno, le explico, a través de la historia hemos vivido distintas burbujas económicas. Yo creo que la más reciente y la que más se acuerda a lo mejor con cierto dolor ocurrió en Estados Unidos con los mercados estos subprime, que eran precisamente las casas. O sea, la gente compraba una casa, sacaba un crédito para comprar una casa, vamos a utilizar cifras al azar, a lo mejor 100,000 pesos, obviamente no valen eso las casas, pero en mi ejemplo sí, es mi ejemplo, y entonces yo le pongo el precio a la casa que quiero, ¿no? Por así decirlo. Entonces, le ponemos 100,000 pesos a la casa donde yo la compro y resulta que a los 2 meses sube el precio a lo mejor a 150,000. Entonces, a mí me conviene vender la casa y luego pagar el crédito y volver a sacar otro crédito y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llega un punto en que la burbuja se rompe y las casas empiezan a recobrar su verdadero valor. O sea, es decir, esa casa que yo había comprado en 100,000
y que resulta que yo quería vender en 200,000, a lo mejor al romperse la burbuja resulta que valía 80,000 pesos y lejos de tener una ganancia, pues iba a tener una pérdida. Así fue como tronaron muchísimas instituciones financieras en Estados Unidos allá por el 2008. Muchísima gente se quedó endeudada con activos que no cubrían la deuda que habían sacado, o sea, es decir, esa casa que habían sacado pensando que valía lo que habían pagado, pero resulta que no, que tenía una burbuja. Y entonces, bueno, pues obviamente hay un quebradero de cabeza y de empresas a lo largo de estos rompimientos de burbujas. Entonces, el mercado se preguntaba si realmente estas acciones de las empresas de IA estaban sobrevaloradas o si realmente estaba el mercado impulsando el valor de esas acciones a esos niveles. Porque también le voy a poner otra explicación que pudiera, si usted va a ser inversionista, pudiera ponerlo a pensar, ¿no? Normalmente el término sencillo que podría decir es que, por ejemplo, una acción va a subir mucho más rápido en su precio que los beneficios. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo compro una acción en $10 y obviamente los rendimientos que me va a otorgar esa acción pues son por debajo a lo mejor del 1% o a lo mejor 2%, cosa que es muy baja, ¿no? Normalmente en las empresas, y por eso menciono esto, hay una salvedad. Normalmente las empresas, cuando están en mercados que están en crecimiento, que es el caso de la inteligencia artificial, ¿por qué me refiero que es un mercado que está en crecimiento? Que bueno, porque ahora en este momento puede surgir una empresa que se dedica a hacer, vamos a decir, presentaciones en PowerPoint con inteligencia artificial y que a lo mejor logra consolidarse en una muy buena posición en el mercado. O sea, es decir, es la aplicación que todo mundo usa, ¿no? Que todos los estudiantes usan para hacer sus presentaciones. Y todo mundo está pagando, vamos a decir, su suscripción para utilizar esta herramienta. Entonces, es muy probable que como cada vez hay más gente que está metiéndose a ese mercado y cada vez hay más gente que está utilizando esas herramientas, lo más común es que estas empresas tengan que volver a invertir y reinvertir todas sus ganancias para poder mantener el mismo nivel que tenían cuando iniciaron el mercado. ¿Qué quieren decir? Si eran el número 1, bueno, pues, si no le invierten más dinero y el mercado está en crecimiento, posiblemente en un año, pues ya no iban a ocupar el número 1, sino se iban a ir al número 5 a lo mejor dentro de las empresas importantes. Por lo tanto, es relevante reinvertir las ganancias. Menciono esto porque normalmente a veces se van con el puro criterio de decir, bueno, lo que pasa es que los rendimientos de esas empresas son bajos y tienen una lógica porque el crecimiento del mercado está todavía funcionando. Sin embargo, ya cuando empiezas a ver que el mercado está creciendo a lo mejor en ciertos porcentajes y las acciones están creciendo más arriba de esos porcentajes, pues entonces ya empiezas a dudar. O sea, a lo mejor compré una cuenta de espejo y me la vendieron como si fuera una joya, ¿no? Eso es lo que podrían tener. En el caso de la inteligencia artificial, la narrativa es que esta tecnología va a cambiar todo. Y como va a generar enormes ganancias futuras, pues muchos inversionistas están dispuestos a pagar pues prácticamente casi cualquier precio por estar conectados en ese tema o estar vinculados, vamos a decir, a ese nuevo oro o esa nueva mina de oro que creen que es la inteligencia artificial. Nada más que aquí hay un estudio de Guardian, del periódico británico, que cita que alrededor del 95% de las empresas que invierten en IA generativa aún no han visto beneficios económicos claros. ¿Qué significa? Y por decir algunas empresas, que OpenAI, que tiene ChatGPT, que Google, que tiene a lo mejor Gemini, ¿sí? Y las otras empresas que tienen, pues vamos a decir, que Perplexity, que puede tener las plataformas de inteligencia artificial que dominan el mercado, prácticamente todavía no han visto los beneficios económicos de tener estas herramientas. Es decir, todavía les consumen mucho dinero. Hay que invertirle mucho por la situación que le estaba comentando. ¿Sí? Es una cuestión meramente de mercado, por un lado.
pero también por otro lado están mencionando que hay muchas valuaciones insanas, o sea, es decir, que hay una desconexión completamente entre los beneficios actuales y los precios elevados que están cobrando por entrar precisamente a ser tenedor de estas acciones, porque dicen algunos, eso es un rasgo típico de una burbuja. Ok, entonces, ¿por qué es la relevancia? Bueno, pues es que ahorita está el debate, y lo ha estado en los últimos, por lo menos, 3 meses en Estados Unidos, de que si es una burbuja o no es una burbuja. Por ejemplo, estar entrando a pagar, pues, porque técnicamente alguien que compra acciones de ChatGPT, o sea, en este caso OpenAI, o compran acciones de Nvidia, están financiando a estas empresas para su desarrollo tecnológico. Pero bueno, vamos a ver, vámonos a un corte comercial y regresamos para ver el papel central que tiene Nvidia en toda esta historia. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Amistad. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios, y antes de seguir le mando saludos a Oscar Hernández, que anda ya seguramente por comer, provecho allí, que comas aunque sea ya un poco tarde, pero bueno, pues siempre más vale tarde que nunca, ¿no? Y bueno, continúo presente con esto de la inteligencia artificial y de las acciones y de la discusión, este debate que se tienen, si realmente vienen a revolucionar el mundo, y este financiamiento que van obteniendo a través de las acciones realmente está siendo bien valorado o simple y sencillamente está sobrevalorado, ¿no? Y vámonos al papel central que ha tenido Nvidia en toda esta historia, ¿no? Nvidia, como le comenté, pasó en 2023-2024 a ser una empresa que era conocida sobre todo por tarjetas gráficas para los videojuegos, a convertirse en la pieza clave del hardware que se utiliza para entrenar y operar los modelos de inteligencia artificial generativa, el que todo el mundo conoce, ¿no? ChatGPT, Perplexity, Cloud, Gemini. Ahí ya usted podrá tener su favorito. Y es que
simple y sencillamente, fíjense nada más en esto, la acción, o sea, es decir, las acciones de esta compañía, fue la que tuvo el mejor desempeño del Standard & Poor's 500 en 2023, y es una de las mejores en todo el índice también en el 2024, acumulando alrededor del 845% de ganancia entre el inicio del 2023 y 2024. Le explico. Si usted hubiera invertido a principios del 2023 en Nvidia, por cada dólar que le hubiera emitido a la empresa, para finales del 2024 habría ganado $845. Multiplique. Si usted le metió $1,000, échele nada más cuánto estuvo sacando. La gente que le metió $100,000, vea cuánto realmente subió su patrimonio. Entonces, gracias a este gran salto de las ganancias, precisamente fue por la demanda que tuvieron los chips de inteligencia artificial, lo que les estoy mencionando, que incluso se convirtieron al final en interés nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya nada más Nvidia podía comerciar esos chips con ciertas empresas dentro de Estados Unidos, y para exportarlo se podía hacer a determinados países, y tenían una lista que incluso México, como ya le comenté, estábamos ahí donde no podían ser exportados esos chips. Y no pueden ser exportados no porque tuviéramos a lo mejor la tecnología como para hacer mal uso de él, sino porque están tratando de quitárselo a los chinos, o sea, que no tengan acceso, y entonces se presumía que había empresas chinas aquí que pudieran estar comprando chips con otras intenciones. Pero bueno, al final en esto de la guerra de los chips, verdaderamente hay historias y entre historias y paranoias, pero bueno, pues al final son cuestiones que se dan en este mundo por estrategia militar. Pero bueno, en junio del 2024 Nvidia llegó brevemente a ser la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización, fíjese nada más la cantidad, de $3.3 billones. Y esto después de haber subido 182% solamente en el 2024. O sea, es decir, siempre fue subiendo, no bajó. Realmente en el 2025 su valor siguió escalonando hasta rebasar los $4 billones, y a inicios del 2026 llegó a ser mencionada como la primera empresa en alcanzar $5 billones de valor en el mercado, impulsada por ingresos que además han triplicado y sobre todo cuadriplicado en algunos casos los beneficios desde que comenzaron en el 2022 la inteligencia artificial generativa. Entonces, de verdad estamos hablando de un fenómeno comercial enorme. Por eso es que la gente que está en Wall Street ahorita negociando las acciones de muchas de estas empresas no se quieren perder esa ola. O sea, es decir, pueden decir, es que hay una burbuja, sí, pero cuando voltean a ver casos precisamente como el de Nvidia, pues lo que no quieren es quedarse fuera de esta ola, ¿no? Entonces buscan obviamente estar también encontrando otras empresas que también están recogiendo financiamiento a través de acciones. Y es curioso porque además es que uno cuando empieza a analizar sobre todo y ver las acciones que tienen estas empresas y luego el comportamiento que tienen, se da cuenta que los verdaderos ganadores, los grandes ganadores de toda esta historia de la inteligencia artificial, no son necesariamente las plataformas de inteligencia artificial generativa, sino las plataformas que tienen los servidores, y precisamente dentro de los servidores la nube, que es a través de lo que trabajan. Y nos referimos concretamente a Google, nos referimos a Microsoft, nos referimos a Amazon, que son de los grandes de las grandes empresas que tienen el negocio de la nube, y que es donde está colgado precisamente estos servidores, y es los que han estado ganando, porque independientemente si una empresa de inteligencia artificial gana o no, eso pues no le importa, por ejemplo, a los servidores de Google, porque ellos cobran, ¿no? Y en este caso, pues obviamente los del hardware, en este caso Nvidia, más los que le dan el servicio de nube, pues son los verdaderos ganadores en toda esta historia. Ahora, le digo,
En el caso, y me detengo un poquito al caso de Nvidia, porque sí es algo que se tiene que revisar a detalle. Los resultados no han sido buenos, han sido verdaderamente espectaculares. Le decía, entre el 2023 y el 2025, o sea, es decir, encadenó 5 trimestres con crecimientos de ingresos de triple dígito. ¿Qué quiere decir triple dígito? Más del 100%, año contra año. Entonces, empezar a ver una desaceleración en Nvidia empieza a llamar, obviamente, la atención de muchos. De muchos analistas, porque aún así, aunque no se ha dado, han bajado, y el bajón más fuerte se lo pegó precisamente la empresa china cuando empezó a funcionar DeepSeek y demostrar que no necesitaban tanta tecnología. Pues la realidad, solamente ese bache ha generado, y después han seguido creciendo, obviamente a un nivel menor, es decir, casi al 50%, pero si lo comparamos con el resto de las empresas fuera de inteligencia artificial, otras empresas de tecnología, todavía su desempeño sigue siendo muy, muy importante. La mayor parte de las ventas de Nvidia provienen de estos centros de datos que le estaba comentando, que son los de Amazon, los que son Google, ¿no? Y ellos le generan más o menos el 88% de los ingresos, al menos en el último trimestre. Es decir, que los chips para las nubes de cómputo y grandes modelos de IA, que son utilizados por las compañías que le dije, por Microsoft, Google, Amazon, Meta, en realidad son los que están manteniendo todo este movimiento. Y también hay señalamientos de un nuevo chip que es de Blackwell, que también estaría prácticamente agotado toda su producción en el 2025 debido a la altísima demanda que están teniendo hoy en día esos chips, por lo cual esto refuerza la percepción de que el boom real de la infraestructura de IA es el que está detrás del aumento de las acciones. Eso es lo que tiene al vilo del infarto a muchos corredores en Nueva York, porque por un lado ven los datos y dicen, la verdad es sorprendente estos números, no me la creo, pero cuando empiezas a ver los pedidos que están haciendo las empresas, que las producciones ya están llenas, dicen, bueno, o sea, a lo mejor no es un boom y a lo mejor estoy perdiendo, como dicen ahí los jóvenes, el famoso FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, que es el miedo de perder la oportunidad, y eso es lo que los mantiene pues interesados en revisar. Pero por otro lado, cuando empiezan a revisar las acciones de las empresas que están de inteligencia generativa, valga la redundancia, generando nuevos negocios, bueno, pues te das cuenta que te desanimas un poquito, porque por un lado sí ves el crecimiento que es real, pero por otro lado ves que empresas surgen y en 3 meses pues están desapareciendo, o es más, digo yo, un consejo que le doy sobre todo a los estudiantes cuando están viendo plataformas de inteligencia artificial, lo primero que les digo es, nunca compren por año la suscripción. Normalmente las plataformas te venden un precio especial si la compras por año y un precio más alto si estás pagando mes con mes, y es considerable la diferencia. Pero la realidad es que uno no debe comprar en estas plataformas por un año, porque a los 3 meses de que estés utilizando esa plataforma va a salir otra que es mejor, ¿no? O que te conviene más, o que te es más interesante, y entonces vas a tener que comprar la otra o moverte, y eso es lo que también mantienen los reportes de las personas para empezar a sospechar que existe una burbuja, ya que no logran mantenerse estas empresas por mucho tiempo, más allá de las que les estoy mencionando, que tienen que ver con hardware, ¿no? Y que sí, verdaderamente pues, tienen crecimientos importantísimos. Y aquí tengo unos ejemplos de estos movimientos que vienen siendo Nvidia principalmente, pero también hay una que es de Supermicro, que es las siglas es SMCI, y que en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento de 1336%, un crecimiento explosivo precisamente por esta demanda de servidores de inteligencia artificial. Y esta empresa de Supermicro, que estoy seguro que usted tiene muchos de esos productos, de esos chips
en alguno de sus teléfonos, cuando antes le poníamos esos chips a los teléfonos o que le poníamos esos chips a las cámaras. Bueno, esta empresa, pues imagínense los crecimientos, porque ahora está haciendo los chips, pero para la inteligencia artificial. En diferentes acciones han tenido de verdad, pues todos los porcentajes, pero hacia arriba, ¿no? Entonces, un rasgo muy visible en esta burbuja, que permítame utilizar el término de burbuja, ¿sí?, es la enorme concentración del mercado en unas pocas empresas que son los gigantes de la tecnología. Este es el ejemplo que le estoy dando entre Nvidia y Supermicro. Pero bueno, vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos para continuar con este tema. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Una de las decisiones más estratégicas de mi carrera profesional ha sido cursar un diplomado de ANADE. Soy Nashua Nonet, abogada de empresa, experta en compliance, en prevención de lavado de dinero y en anticorrupción. Este diplomado me permitió acceder a un conocimiento práctico y actualizado, impartido por especialistas que no solo hablan de teoría, sino que trabajan diariamente con casos reales. Hoy puedo aportar soluciones más sólidas a la alta dirección. Tengo una ventaja competitiva frente a otros perfiles jurídicos y corporativos. Y sobre todo, me siento preparada para ser un agente de cambio. Invertir en este diplomado no fue solo una decisión académica, fue una apuesta por el futuro. Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo, me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común. La principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece a IMEF. Te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos y le decía antes de irnos a corte, estamos hablando de la burbuja o de la posible burbuja de inteligencia artificial que está en Estados Unidos. Digo posiblemente burbuja porque al final del día todavía no se ha reventado, todavía hay gente que considera que efectivamente están teniendo un crecimiento y es un crecimiento por las altas demandas, ¿no? O que se justifica este crecimiento del valor de las acciones, y hay gente que dice que simplemente están sobrevaloradas y que en algún punto va a tronar y que va a haber mucha gente que va a perder mucho dinero en esa parte. Sin embargo, la discusión sigue. Aquí le comentaba antes de irnos al corte, un rasgo muy muy visible de esta burbuja es que hay una enorme concentración del mercado en unas pocas empresas que son gigantes de tecnología. Ahorita le mencioné dos, Nvidia y Supermicro, pero resulta, y nada más para muestra un botón, que hacia finales del 2025 alrededor del 30% del valor del índice de Standard & Poor's
y 20% del índice de MSCI que tenían, simple y sencillamente dependían de solamente 5 empresas. O sea, imagínense que dentro del Standard & Poor's, que es lo que normalmente le recomiendan a alguien cuando no sabe en qué invertir, te dicen, pues invierten en un índice. En este caso, mucha gente se va a ciegas con el Standard & Poor's. Bueno, pues ese Standard & Poor's, el 30% del valor depende solamente de 5 empresas. 5 empresas que están metidas precisamente en este sector, en este mercado. Por eso, diversos analistas han señalado que las valuaciones de estas grandes compañías están tan estiradas como la burbuja.com que se vivió en el año 2000, que están cotizando a unas 23 veces de sus ganancias esperadas frente a unas 14 veces esperadas del mismo índice, pero en Inglaterra. ¿Qué quiere decir? Se está pagando más en Estados Unidos por estas acciones que lo que se está pagando en otros mercados, lo que hace pensar que pudieran estar sobrevalorados. Ahora, en este caso, ¿qué señales son las que están viendo los analistas, ¿no? ¿O qué es lo que estarían pensando que pudieran estar diciéndonos que hay una burbuja? Y es que en este caso varios expertos y medios financieros ya se refieren de forma explícita, así abiertamente, a una burbuja de IA. Entonces, por eso le digo, no es una mera especulación, ya hay una discusión. Hay gente que dice no es burbuja, sigo invirtiendo. Hay gente que dice ya es una burbuja y solamente falta que explote, y que puede explotar ya en cualquier momento. Al menos lo utilizan en este caso también a veces como si fuera una fase especulativa ya muy avanzada, a punto de, pues como le digo, reventar o de madurar. El periódico The Guardian describió cómo los mercados han llegado a temer un escenario similar al que se vivió en la burbuja.com allá por el 2000, donde todo el mundo empezó a invertir en empresas precisamente que estaban en internet, se sobrevaloró y mucha gente perdió muchísimo dinero. Yo conozco personalmente amigos que invirtieron mucho dinero en ese momento de .com, y al final se quedaron con unas acciones que valían literalmente centavos. O sea, no valían lo que habían pagado y lo que tenían, lo cual pues los llevó a perder pues gran parte de sus ahorros, ¿no? Entonces, en este caso, este periódico The Guardian está advirtiendo que muchos fondos, o sea, mucha gente que está metiendo dinero en los fondos y que esos fondos están comprando acciones en inteligencia artificial, bueno, pues están muy expuestos a tecnologías que están invirtiendo precisamente fuerte en la inteligencia artificial, pero que aún no están generando beneficios, no generan todavía rendimientos. Entonces, este mismo medio, el The Guardian, cita un estudio de MIT que como le había mencionado, indica que el 95% de las empresas están en esa situación, que todavía no están generando el dinero, por lo cual lo que le han metido dinero todavía no genera ningún retorno importante, y que se ve pues largo el tiempo. Incluso lo puede ver a veces en algunas plataformas donde le dicen inscríbete con nosotros y te regalo un año, ¿no?, de servicio. A mí me ha tocado, digo, yo lo reconozco, por lo menos estoy suscrito a 3 plataformas que me dijeron, dame tus datos y te doy un año. Obviamente yo puedo cancelar en cualquier momento, es legal, ¿no? Obviamente no es ningún fraude, ¿no? Si no hubiera puesto los datos para cobrar, pero no te cobran en este momento. Entonces tengo 3. Yo sé que en algún momento, y en algún momento de este año, antes de noviembre, que se me venza precisamente esas suscripciones, voy a tener que decidirme solamente por una plataforma, una o máximo 2. Lo mismo que seguramente le ha ocurrido a usted con su streaming, que puede ser que tenga una plataforma solamente de streaming, y que eventualmente le hayan dicho, pues te regalo 3 meses para que la pruebes, pero que usted nada más la está viendo y sabe que en 3 meses pues la vas a cancelar. ¿Por qué? Porque te vas a quedar con una o con máximo 2. No vas a tener 3 plataformas de streaming y no vas a tener 5 plataformas de streaming. Bueno, pues imagínese, cuando llegue ese momento en que mucha gente que está en mi caso se tenga que decidir por una plataforma de inteligencia artificial que tengas y que te quieras al final del día quedar,
pues obviamente las otras van a empezar a perder, pero ahorita de entrada ninguna como tal están recibiendo las ganancias que esperan recibir, y lo peor es que tienen que estar constantemente invirtiendo en nueva tecnología porque, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, pues está viendo ya rebasado en muchas de las funciones por parte de Gemini y todo el ecosistema de Google. Así se van a encontrar con muchas de las plataformas que son similares, y que ahorita el único tema es estar metiendo dinero para no perder la posición en el mercado que tienen. Entonces, eso es lo que tiene, pues vamos a decir, al vilo, ¿no?, a estos inversionistas, de que a lo mejor puede ser que su inversión se le pueda en un tiempo, en 1 o 2 años, simplemente desvanecer, como ocurrió en el 2000 con esta caída de .com. Ahora, por otro lado, hay un análisis que hizo recientemente una empresa llamada Fidelity, y está enumerando 5 señales de alerta que suelen acompañar a una burbuja madura. Y la primera es caída del flujo de la caja libre por gastos descontrolados de IA. Quiere decir que es un aumento fuerte en el endeudamiento de estas empresas. Hay cruces también de participaciones accionarias entre compañías, hay compresión de múltiplos de precios y de ganancias por algunos límites físicos, que puede ser energía o capacidad de cómputo, y también ampliación de los diferenciales de crédito, es decir, que el mercado empieza a exigir mucho más prima por prestar a estas empresas. ¿Qué significa esto? Bueno, que empiezan a oler que hay un riesgo, y entonces por ende siguen prestando dinero, pero a unas tasas superiores, para que se contrarreste un poquito ese riesgo. Entonces, de acuerdo a este análisis, a inicios del 2026 todavía no se observan de forma clara estos síntomas extremos que les estuve mencionando. Todavía no hay un deterioro generalizado de los flujos de caja de las empresas, tampoco ha habido un aumento masivo de la deuda que se haya ligado a la inteligencia artificial, tampoco hay un castigo sistemático en los múltiplos de la evaluación de las compañías clave como Nvidia o Supermicro que le mencioné, ni tampoco hay un disparo amplio de los costos de financiamiento. Entonces, fíjese nada más, o sea, las señales que nos están diciendo que deberíamos estar fijándonos aún no se mencionan, pero las sospechas siguen ahí. Entonces, la discusión pues todavía está en el aire. Esto que le menciono sugiere que aunque las valuaciones sean altas y haya riesgo evidente, el ciclo aún podría prolongarse por mucho tiempo si es que los beneficios de las empresas líderes siguen creciendo a los ritmos elevados que han tenido hasta ahora y el costo del dinero todavía no se dispara. ¿Por qué? Porque piense usted, si Nvidia en este momento pidiera prestado un banco, habría una fila de banqueros para prestarle dinero a Nvidia por este crecimiento que está teniendo, ¿no? O sea, es poco probable pensar que Nvidia pudiera quebrar, ¿sí? Pero no necesariamente a veces todo lo que brilla es oro. Eso es lo que está ahí en la meta. Entonces, es complicado decir hoy en día si es una burbuja y si esa burbuja está madura o todavía le queda algún tiempo de vida para tener todavía algunos síntomas de volatilidad en las acciones, cosa que aún no se han visto. Pero estoy seguro que si usted tuviera un dinero guardado y lo quisiera invertir y se pone a revisar estos números, de entrada, pues a lo mejor muy alegremente buscaría invertir en Nvidia, pero ahorita las acciones están por las nubes y creciendo. O sea, entonces, ¿en qué momento tengo que sacar mi dinero? Muy buena pregunta. Todavía no hay quien le pueda decir. Todavía dicen que está en una burbuja en formación, otros dicen que es una burbuja madura, otros dicen que simplemente no es una burbuja, que así es el negocio y que así está funcionando como están, ¿no? Entonces, ese es más o menos el panorama que se tiene, ¿no? Y le menciono esto porque para una persona no experta, lo más importante de entender de la burbuja de inteligencia artificial, y ojo, burbuja entre comillas, no significa que la IA sea una moda pasajera. O sea, no quiere decir que una vez que truenen las primeras empresas va a desaparecer, no, sino que algunos precios de las acciones
que han adelantado o al menos presumido o al menos sugerido beneficios por adelantado, realmente no van a estar generando esas ganancias como se esperaban, y habrá compañías con negocios sólidos crecientes, pero también va a haber muchas que simple y sencillamente van a ser inestables y van a presentar caídas entre el 50 y el 80% de su valor. En otras palabras, por cada dólar que le metió usted, le van a regresar 50 centavos o 20 centavos. Más o menos ese sería lo que podría estar encontrado. En este contexto, obviamente, los analistas pues recomiendan distinguir entre invertir en empresas con flujos de cajas robustas y sobre todo márgenes consistentes, y otros que simplemente especulan con acciones que están de moda y que dependen casi por completo de que el mercado mantenga pues precisamente ese entusiasmo, porque no es el producto lo que lo mantiene, sino el entusiasmo de la gente por querer hacerse de una acción que cree que en el futuro le va a entregar más dinero. Pero bueno, pues así más o menos están las cosas. Ya nos estamos acercando casi al final del programa, por lo cual de entrada pues le agradezco que me haya acompañado en estos 60 minutos para hablar precisamente de este tema de la burbuja de IA, o de esta posible burbuja de IA, y por qué deberíamos estar atentos a esta burbuja, ¿no? Digo, especialmente si como Luis Enrique, que le gusta invertir, ¿no? A lo mejor pudiera estar teniendo sus acciones concentradas en Nvidia, y esa es la razón por la cual en este momento no está, ¿verdad? Que esté yendo a revisar sus inversiones. Pero la realidad es que créame que uno pensaría que son temas que están lejanos a lo mejor a nosotros, pero la realidad es que no. O sea, hay mucha gente que sin saberlo tiene dinero metido en algún tipo de esta empresa al haber entrado en algún tipo de fondo, ya sea en México o incluso en el extranjero, en Estados Unidos. Entonces es un tema que debiera interesarnos y que deberíamos estar al tanto precisamente para que pues, el día de mañana no nos veamos afectados cuando eventualmente se reventara esta burbuja, si es que realmente existe esta burbuja. Pero bueno, es todo por hoy y me despido. Les recuerdo, el día de mañana Alejandro Sandoval en este mismo espacio va a estar de 4 a 5, pues adelantándole las noticias precisamente del día de mañana y de toda la semana. Yo por mi parte, pues además de las gracias, le invito a escucharnos la próxima semana en este mismo día y en esta misma hora. Muchas gracias y gracias por su compañía. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.